Muy buenos días a todos, amada iglesia, el Señor les bendiga. Este es un día especial, un día en el cual podemos venir a la presencia de Dios a adorarle y a bendecirle a Él. Es el objetivo y el propósito de nuestra reunión dominical, es poder reunirnos en familia, reunirnos en la iglesia y en el lugar donde tú estés. Y si estás allí en tu casa, entonces yo te invito a que en esta mañana podamos disponer nuestro corazón, que estemos allí unidos, que estemos allí concentrados y podamos bendecir el nombre de nuestro Padre. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos muchas razones. El Señor en esta semana nos dio la vida, nos dio una nueva oportunidad. Tal vez tú recibiste algo especial de Dios, un trabajo, bueno, no sé, tantas cosas, la salud. Y solamente con que hoy pudiéramos levantarnos y respirar, tenemos razón para bendecir al Señor. Tenemos muchas razones para poder adorarle. Entonces yo te invito a que en esta mañana podamos hacerlo de esa manera. Y voy a abrir este tiempo con un momento de oración para que podamos estar allí en esa comunión con Dios. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, te exaltamos a ti. Te adoramos, tú eres nuestro Padre, nuestro Dios todopoderoso, en quien nosotros podemos confiar y podemos descansar en ti, Señor. Dios, y en esta mañana queremos alabarte, Dios, darte gracias por todas tus bendiciones, por todas tus maravillas, por tus cuidados. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos. Y bueno, con esa misma alegría, con ese mismo amor, yo te invito a que podamos juntos, les invito a todas las familias y a todas las personas que nos puedan estar escuchando esta transmisión a que adoremos al Señor. Levanta tus manos allí y alabemos juntos a Dios. Yo le invito a que ahí se dispongan esta mañana y que juntos alabemos a Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la alabanza. La Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Alabémosle juntos hoy. Gracias, Jesús, por estar en medio nuestro. Vamos aquí. Solo a ti la gloria. Y digámosle juntos. Alabemos con pandero, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos, Dios, te alabamos, Dios. Alabemos con pandero, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos,
alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, y te alabamos Dios, te alabamos Dios, y te alabamos Dios, y palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos Dios, Que todo lo que respire cante. te alabamos Dios, Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Vamos sus voces. Y te alabamos Dios. Cántale ahí al rey. Te alabamos Dios. No pares. Y te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos quebrantados, la más grande alabanza es glorioso cuando llenas este lugar. Dígale hoy, justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Vamos, ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy, y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, abre hoy, 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 hoy. Clamamos por tu presencia, Jesús. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo.
Él viene a rescatarnos, la más grande alabanza es glorioso cuando llegues a este lugar. Justo ahora tú te mueves a los otros jamás. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy. Arde nuestros corazones, Espíritu Santo. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo. Cristo es imparable nuestra alabanza. Tu Espíritu está aquí, estremece hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Arde hoy. Nos levantamos, te exaltamos. Nos levantamos, te exaltamos. Gracias por tu amor, Jesús, por tu gracia infinita. Te amamos. ¿Por qué no le dice ahí, Jesús, gracias por tu amor? Vamos, digámosle juntos hoy. Reconozco que te dejé y en mi maldad navegué. En las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin oír tu voz. Sin oír tu voz. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección. Ilumina las huellas que me llevan a ti. Y esta lluvia de tu gracia, la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin. Porque tu amor no tiene fin. Damos gracias. En el mar de tu amor, mi culpa desapareció. A tus ríos de gracia me entregué. Vuelvo al calor de tu inagotable amor. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección. Ilumina las huellas que me llevan a ti. Y esta lluvia de tu
verdad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Tiempos antiguos cumpliste su plan, Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Recibe toda la gloria hoy. Recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración, porque solo tú eres digno. Precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, entré en el madero y allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús,
todo se postrará ante tu nombre, todo se postrará ante tu nombre, Jesús. Nos postramos hoy. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos alabanza, Rey. No hay otro como tú, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, te bendecimos. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llena nuestros corazones con tu presencia. Queremos estar en la presencia del Señor y bendecirle y exaltarle. Gracias. Y mientras escuchamos por un momento más esta canción, levanta por un momento tus manos allí a Dios. Señor, y queremos, Señor, en esta mañana honrar tu nombre, Señor, y darte gloria. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, con todo el corazón. Bueno, ha sido un tiempo especial, un tiempo maravilloso en el que hemos podido gozarnos, alegrarnos. Si tú vas allí en medio de tu sala, en medio de donde estás, has podido levantar tus manos a Dios, bendecirle. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Qué bueno, la palabra del Señor siempre nos anima a que podamos adorarle, a que podamos darle alabanza al Señor, y qué bueno que hemos podido hacerlo en esta mañana. Entonces es un tiempo especial, maravilloso, en el cual nuestro corazón y nuestro espíritu está conectado con el Señor. Y ahora, antes de ir a la palabra, quiero invitarlos nuevamente a que estemos orando, a que estemos en ese tiempo de guerra espiritual todos los miércoles y todos los sábados en nuestra reunión de oración, 5:30 de la mañana. Te invito, si no te has conectado, puedes conseguir el link en el correo de la iglesia y puedes conectarte allí con ese tiempo de oración. Invita a un amigo, invita a una persona que pueda también escucharlo. Es un tiempo maravilloso y sabemos que la oración del justo puede mucho, y que la oración puede romper muchas cadenas, muchos yugos, y podemos tener victoria en el Señor cuando tú y yo oramos a Él. Entonces, para que no te pierdas este tiempo de oración, también podamos estar conectados a los diferentes tiempos de reuniones, a nuestras células de parejas, que tenemos diferentes grupos de parejas y diferentes reuniones de parejas entre la semana, célula de jóvenes, célula de adolescentes, célula de mujeres, y podemos conectarnos allí a la que tú quieras. En ese tiempo podemos tener compañerismo y podemos aprender la palabra del Señor. Entonces te invito ahora que podamos con todo el corazón disponernos para escuchar la palabra del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35, NID 901 065 243 0, Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Hay algunas personas que conocen de Cristo, pero debo recordarles que el texto no dice conozco de aquel, dice conozco a aquel.
Tal vez hayas oído el Evangelio desde tu juventud tantas veces que la historia de Cristo mismo está al alcance de las puntas de tus dedos. Pero eso no quiere decir que lo conozcas. Hay una diferencia abismal entre conocer de Cristo y conocer a Cristo. Puedes conocer de una medicina y aún así morir de la enfermedad que la medicina hubiera podido curar. Un prisionero puede conocer de la libertad y seguir preso en su celda acostado. Un viajero puede conocer de su hogar, el lugar a donde anhela llegar, y aún así encontrarse lejos de ese lugar, perdido en medio de un bosque. Muchos hombres empresarios conocen de las riquezas o de los millones que hay en el Banco de Inglaterra y aún así se encuentran en la bancarrota o están al borde de la pobreza. ¿Y cuántos capitanes de barco no hay que conocen del puerto, pero se encuentran naufragando entre las rocas del mar? No es suficiente conocer de Cristo, es el conocer a Cristo mismo, lo que cura y salva el alma. Hola iglesia, hoy vamos a comenzar nuestra palabra en esta mañana con un propósito muy importante el día de hoy. Qué bueno poder compartir desde aquí de la iglesia, donde podemos nosotros físicamente encontrarnos cada 8 días y que tú puedes también conectarte. Hemos querido participar contigo esta maravillosa oportunidad para que nos sintamos como en casa todos juntos. Así que quiero invitarte esta mañana a que podamos ir a la palabra. Yo creo que Dios nos ha venido hablando desde la semana pasada y quiero recordarte algo muy rápido. Recordemos que hemos comenzado una serie donde hablamos de convicciones más que emociones. Y hoy quiero hablarte precisamente de un encuentro con Jesús en la cruz, porque nosotros como creyentes a veces tenemos un mal hábito, por decirlo así. A veces nosotros pensamos en Dios, pero no lo vivimos como Él quiere que lo vivamos. Pensamos en la cruz, pero también hemos dejado de vivir en la cruz. Y precisamente cuando Jesús fue a la cruz, Él quiere tener un encuentro con nosotros para traer sanidad, para consolarnos, para motivarnos, para también sanarnos y liberarnos. Así que te voy a estar hablando de 7 cosas importantes en esta mañana con respecto a lo que un cristiano debe tener cada día presente en su vida diaria y en su constante vivir, porque eso se trata, de convicciones. Cuando hablo de emociones, muchas veces, normalmente en las emociones sabemos que estamos en una iglesia, pero como que nos comportamos como que estamos en una iglesia. Pero fuera de la iglesia dejamos de otra manera de vivir lo que Dios quiere que vivamos dentro y fuera de un lugar específico. Así que yo quiero comenzar con Jeremías capítulo 29, versículo 13, que dice: si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Este versículo es muy importante que hoy lo tengas presente. Si me buscaren de corazón, dice, entonces lo encontraremos. Y creo que vale la pena que hoy recordemos varias cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, especialmente cuando vamos al tiempo de una unidad o una reconciliación con Dios, o estar en cierta manera recordando qué significa cada paso de lo que vivió Jesús al morir en la cruz por nosotros. Así que en primer lugar voy a hablarte del Monte de los Olivos. Ese Monte de los Olivos, ya vas a ver una imagen allí. Como lo puedes ver, Jesús era su lugar favorito. Era su lugar donde Él pasaba muchas horas orando, pero también Él tenía la oportunidad de visualizar toda la ciudad de Jerusalén que Él amaba. Una ciudad linda para Él que representaba muchas cosas. Por eso ahí entramos también a recordar cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Y recordemos que Jesús tenía su lugar allí en el Monte de los Olivos, un lugar donde precisamente Él se la pasaba orando allí, y allí podía mirar el monte Moría también. Así que hoy vamos a trasladarnos por unos segundos, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y pensemos en esos momentos muy especiales que vivió, específicamente uno antes de ir a la cruz, cuando Él estaba allí orando en el Getsemaní, en ese lugar.
Vamos a permitir que en ese momento nos inspire, nos rete ese momento. Imagínatelo, él orando solo allí, con un momento de agonía, un momento muy difícil que él tenía que enfrentar, y fue donde también él se tiró al suelo del dolor, de la angustia, desconsoladamente, y allí fue donde también sus amigos se quedaron dormidos. Miremos Mateo 26:40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Les estaba diciendo que no me pudieron acompañar en este momento tan difícil. Como que les estaba recordando lo importante que era la oración. Y también en ese lugar fue donde uno de sus amigos, bueno, entre comillas amigos, lo traicionó, que fue Judas. Mateo 26:47. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Lo habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Noten que entonces encontramos que en ese lugar Jesús sufrió el dolor de la depresión, porque no tenemos un sumo sacerdote como Jesús, sino es el único sacerdote que se compadeció por nosotros y que sufrió y padeció y nos entiende todo lo que es vivir un momento de depresión. Por estos días yo he notado muchas cosas de estas: gente deprimida, gente que ha vivido sola, gente que ha experimentado la traición, gente que ha experimentado la soledad a causa de todo lo que ha dejado esta pandemia. Y precisamente donde supuestamente que le estaban acompañando sus amigos, sus apóstoles, se quedaron dormidos. Ahí notamos que también no compartieron ese momento especial. Ahora, fue allí donde uno de sus amigos, que lo mencioné hace un momento, lo traicionó y también fue abandonado por todos. Recuerda que en ese momento, cuando llegaron los sacerdotes y los soldados para apresarle a Jesús, ellos salieron corriendo y lo dejaron a él. Miren lo que dice precisamente Lucas 22:43-44. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de agua. Todo esto ocurrió antes de que llegaran a apresarle. Él estaba tan agobiado y tan lleno de depresión por un momento tan difícil. Pero en ese Getsemaní dice que sudó gotas de sangre. Para nosotros como creyentes lo que representa es una mente renovada. Ese Getsemaní donde Jesús derramó sangre de su sangre, para ti y para mí representa una mente renovada. Es el primer tormento, o sea, es la primera parte, ¿no? Entonces los olivos que representan una mente renovada. Es una expresión de intenso dolor, pero también significa que es un momento de ansiedad. El terror se apoderó de Jesús, su mente fue atrapada por el miedo, donde vio un agotamiento físico acompañado de un trastorno moral que pudo provocar que sudara sangre. Así que Jesús experimentó allí una confusión muy fuerte, donde llegó a pensar de no tener que pasar ese momento difícil, y abrió su corazón y también le expresó a Jesús, al Padre, le expresó el deseo de no querer ir a la cruz si era posible. Así que allí encontramos que era un momento donde muchos de nosotros también somos presionados por las deudas, somos presionados por el dolor, por la tristeza, y por eso debemos recordar que Jesús ya llevó todo eso al morir por nosotros. Por eso nos debemos declarar una mente renovada. Mateo 26:56 dice: pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras del profeta registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Creo que todos en este tiempo hemos experimentado también abandono, ¿verdad? Por unos segundos, imagínate lo siguiente: un huerto, allí solo, donde llegaron a apresarlo, y vas a permitir que Jesús te ministre esta mañana. Deja que el Espíritu Santo te ministre eso que has venido experimentando. Tal vez esa depresión, tal vez esa tristeza, y entrégale
como lo hizo Jesús allí. Jesús dijo, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Significa, entrégale tu carga, entrégale tu dolor al Señor. Asimismo, tú lo puedes hacer hoy diciéndole, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, esta carga, esta situación con la que ya no soporto, no sé qué hacer. Dile al Señor ahí en tus palabras, entrego esta carga, esto que ya no soporto, Señor, y que se haga tu voluntad, mas no la mía. Pero también le vas a pedir que te consuele. Acabo de leer un versículo en Lucas donde dice que mientras oraba, Dios envió ángeles para fortalecerle, para consolarle. Porque tal vez usted se siente solo. Notamos que los discípulos lo abandonaron, sus amigos que estaban allí se fueron corriendo, lo dejaron solo. Tal vez tú te has sentido solo durante esta pandemia, ahora que ya estamos un poco más tranquilos, pero te has sentido solo en algún momento, abandonado. Tal vez en algún momento pediste oración a algún parte del liderazgo para que oraran por ti, por tu familia y de alguna manera tal vez se quedaron dormidos. Quiero decir, tal vez no lo hicieron o se les olvidó, pero Jesús sabe lo que se siente. Por eso recuerda, Él está a tu lado. Ese es un encuentro con la cruz. Jesús también sabe lo que es ser traicionado. Es ser traicionado. Quizás usted fue traicionado por su esposa, por su novio, su novia, algún amigo. Y el dolor de la traición solo Jesús nos puede entender. Y luego Jesús también fue, una vez más, repito, abandonado totalmente por sus amigos y lo dejaron, que es lo que dice Mateo, ¿verdad? El apóstol describe ese momento muy, muy fuerte y doloroso para Jesús. Ahora, lo segundo, los golpes y los maltratos que recibió Jesús. Eso mismo también tal vez nosotros en algún momento lo hemos experimentado, pero Dios quiere que nosotros entendamos que Él se identifica, Jesús se identifica con nosotros a todo lo que hemos experimentado. Miren lo que dice Lucas 26, 63 a 65. Dice que los guardias estaban a cargo de Jesús, comenzaron a burlarse de Él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían, profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Eso quiere decir un creyente quebrantado. Y cuando Jesús fue presentado al sumo sacerdote, que era Caifás en ese momento, estaba frente a alguien que lo iba a condenar. Recibió golpes, maltratos, recibió indiferencia, insultos, groserías. Bueno, en fin, la Biblia dice que Jesús fue arrestado y fue llevado a la casa de Caifás y que para llegar allí, a ese lugar, tenía que atravesar un valle llamado el Cedrón. Y allí sencillamente se ha construido actualmente una iglesia católica llamada San Pedro de Gallinot, que significa el canto de gallo. Tal vez vamos a verlo también en una imagen ahora. Y lo increíble de todo es que todos sus discípulos, después de que lo abandonaron, Pedro fue el único que no lo abandonó. Noten que él lo seguía de lejos y llegó a la casa de Caifás y allí sucedió algo muy interesante también, que tiene que ver con nosotros en este tiempo. Miren lo que dice Lucas 22, 55 y 52 a 62. Dice, los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro le negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero también dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En este momento el Señor se volvió, y aquí quiero enfatizar, miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Esta escena es muy triste también y muy dolorosa en el caso de Pedro, pero también en el caso nuestro. ¿Y sabes por qué?
Pedro fue confrontado, primero por una mujer que negó lo que le estaba preguntando esta mujer, que si era seguidor de Jesús. 3 veces lo negó y en la tercera vez, como lo leímos ahora, el gallo cantó. Pero en ese momento Jesús dice, el versículo 61, dice que el Señor volvió. Imagínate, el Señor en un momento tan doloroso que estaba viviendo, volvió su mirada a Pedro y Pedro salió del patio llorando porque tal vez él se sintió muy confrontado. En cierta manera lloró amargamente, pero porque así como Jesús se quedó mirando a Pedro y no se estaba mirando a Pedro para decirle, yo te advertí, yo te dije que ibas a negarme. Yo no creo que Jesús lo haya mirado con esa mirada, porque quizás tal vez nosotros nos pasa lo mismo. No nos atrevemos a mirar al Señor cuando hemos cometido algún error o le hemos fallado, porque esa mirada tal vez nos causa vergüenza, ¿cierto? Nos causa dolor, o quizás tienes una imagen equivocada de Jesús, donde Jesús tal vez pensamos que Jesús nos mira para condenarnos y decirnos, te lo dije, te lo advertí, debías haber orado más, debías haberte apartado de esas amistades. Esa mirada no es con ese propósito que Jesús nos mira. ¿Sabes cómo nos mira Jesús? Con dolor. Por eso en ese momento cuando Jesús miró a Pedro, lo miró con amor. Ni siquiera era con dolor, era con amor. Lo miró con gracia. Entonces nosotros debemos mirar a Jesús con gracia, para que recordemos que la mirada de Jesús no fue una mirada condenadora, sino una mirada tierna, una mirada de compasión. Luego sigue diciendo que el día siguiente, temprano a la mañana, los principales sacerdotes y ancianos maestros de la ley ataron a Jesús como si fuera un criminal y lo llevaron a Pilato, al gobernador romano. Fueron allí con mentiras. Buscaron hacerle juicio públicamente, y aquí encontramos algo muy interesante. Jesús vivió 2 juicios: el juicio de los sacerdotes y el juicio espiritual, pero también el juicio civil. El juicio espiritual por los sacerdotes y el juicio civil por causa de un gobernante que tenía que tomar decisiones. Miren lo que dice Marcos 15, 12 al 15. Pilato les preguntó entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba gritó más fuerte, crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar la multitud, dejó en libertad a Barrabás y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Creo que es muy importante que pensemos en esto en este momento. ¿Por qué el creyente y la cruz? Recordemos que Jesús fue maltratado por nuestras maldiciones, por nuestros pecados. Pilato dice aquí, no lo encontró culpable de nada, pero recordó que ellos, los judíos, tenían una tradición en este tiempo, en el tiempo de la Pascua, y ellos soltaron en ese tiempo de la Pascua, siempre era tradicionalmente soltar a alguno de los prisioneros. Imagínate, cambiaron a un hombre justo por un criminal, un guerrillero que había matado. Él estaba allí en la cárcel, Barrabás, porque había matado a una persona importante. A un criminal lo soltaron, hicieron el cambio. Pero eso fue la manera en que Pilato prácticamente, como no le encontró de qué condenarlo, le entregó a manos de los judíos que ellos decidieran qué querían hacer. Y por eso ellos gritaban a voz en grito, crucifícanle. Dice que en medio de la gente también se había metido unos sacerdotes para abuchar, se dice, para impulsar a la gente, para motivarla a que gritaran, crucifícale, crucifícale. Por eso entendemos allí algo con el látigo. El látigo representa para nosotros la llaga que nos trajo sanidad. Entonces, un cristiano físicamente sano, eso es lo que significa el látigo. Un cristiano físicamente sano. La Biblia dice que al delincuente lo podían azotar 40 veces, no lo podían azotar 40 veces
por eso los judíos, en un acto de misericordia, decidieron azotar a Jesús solamente 39 veces. Porque por lo general se lo azotaban 40 veces, prácticamente del tanto dolor, porque era un látigo que desgarraba la piel, desgarraba la carne y lo llevaba a desangrarse rápidamente, que obviamente si le daban un latigazo más podría morir. Lo dejaron de esa manera para darle más fuerte a la muerte de Jesús. Y si vemos en este momento lo que acabo de leer, no es justo que suelten a Barrabás, pero para que va a flagelarlo a Jesús, lo que pasa es que había un propósito con esto. ¿Por qué no solamente lo azotaban y lo dejaban libre? ¿Por qué no? Había un propósito muy grande en esto. Y siempre que vemos esta escena, yo creo que tú has visto películas de Jesús, ¿verdad? Cuando siempre vemos esas películas de Jesús, en ese momento cuando están azotando terriblemente a Jesús, generalmente uno se para a preparar un café o se tapa los ojos para no querer ver esa escena tan dolorosa. Pero quiero decirte algo muy importante aquí, y es que el propósito era que sufriera y luego que lo llevaran a ser clavado en la cruz como vergüenza y como testimonio a todo el mundo de las cosas que no se deben hacer. Y esto era necesario porque el profeta Isaías ya lo había hablado, lo había profetizado. Miren Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz y fue azotado para que pudiésemos ser sanos. Eso fue necesario para salvarnos de las consecuencias del pecado. Quiero recordarte a través de este encuentro en la cruz que hoy estamos hablando en esta palabra el día de hoy, es que tengamos un encuentro real y podamos reafirmar las convicciones de por qué somos cristianos, de por qué cada vez debemos no vivir por emociones, sino por las convicciones que nos dejó la cruz para nosotros. Por eso es importante y contemplar allí tu sanidad. Yo quiero invitarte que en este momento tú lleves tu dolor, ese dolor físico, esa enfermedad que Jesús sufrió, cada azote que representan las 39 enfermedades básicas del mundo, cada azote llevó nuestra enfermedad y hoy te puedas declarar sano. No sé cómo estés allí en casa, no sé cómo te encuentres, pero vamos a declarar sanidad. Dile: Señor, yo declaro sanidad sobre mi cuerpo. Yo sé que por la llaga de Cristo tú padeciste todo por mí para sanarme en el nombre de Jesús. Luego vemos en Mateo 27 al 30 que dice: algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento, le quitaron la ropa y le pusieron una manta escarlata, armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Luego le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlándose delante de él mientras se mofaban: viva el rey de los judíos. Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Querían hacer un espectáculo con Jesús porque lo llamaron el rey. Por eso dice que se arrodillaron burlándose delante de él. Pero aquí vemos algo muy importante para recordar. Tal vez usted ha experimentado burla. Tal vez alguien alguna vez se burló de ti por ser cristiano. Tal vez alguien se burló de tu manera de vestir, tu físico. Tal vez se burlaron de ti porque no vives en el lugar que de pronto ellos quieren que uno viva. Se burlaron de tu manera de hablar, de la manera de que tú llevas esa vida o de lo que haya pasado. Se han burlado de ti. Pues en este momento recordemos que los romanos jugaron con él. ¿Y para qué? Para que Jesús se sintiera y recibiera toda la burla para acompañarnos a hoy actualmente. Por eso Jesús sabe qué se siente ser burlado. ¿Qué se siente ser burlado? Yo no sé si han burlado de ti de algún momento, en alguna situación, pero Jesús ya afrontó y recibió esa burla. Mateo 15, 20 al 22. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto,
púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Hoy en día, ese lugar se conoce como la Vía Dolorosa, una vía donde habían muchos espectadores que veían pasar a los criminales que iban camino hacia el Gólgota. O sea, era un camino escabroso donde al lado y lado la gente se pasaba y se burlaba de todos los criminales que iban camino hacia la cruz. Por eso Jesús quiere tener un encuentro con nosotros el día de hoy. Él busca seguidores, no espectadores. Él busca que nosotros, como dice la Biblia, que en ese momento, y me impacta algo muy interesante en esta escena, y es que cuando Jesús iba camino en medio de las personas que estaban al lado y lado, gritándole, burlándose, Jesús caminaba en silencio, golpeado, maltratado, cargando el madero de la cruz, pero nunca se escucha una queja, ni un dolor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que en silencio como un cordero delante de sus trasquiladores pasó. Y Jesús cargó su cruz y a pesar de que estaba adolorido después de haber sido azotado de los latigazos que había recibido, cargó la cruz y ninguna queja salió de su boca, ningún reproche a sus amigos. Tal vez miraba a la gente alrededor, pero nunca tuvo una mirada de condenar y decir, espere que resucite y les voy a matar. O espere que resucite y les voy a cobrar venganza. En ningún momento de sus labios salió ninguna queja. A pesar de que sus amigos lo habían abandonado, muy probablemente esos amigos o de los que habían recibido milagros estaban en la multitud. Y Jesús no los odió, tampoco ninguna queja en contra de los soldados que lo golpearon. Qué interesante es esto. Por eso es que en el camino Jesús no busca espectadores, sino seguidores. Yo no sé si tú te has quejado. Yo reconozco que algunas veces me había quejado. No sé, tal vez porque faltaba un encuentro real con Jesús. Pero lo que Dios busca a través de esta palabra es que nosotros, como lo dice los discípulos, Jesús, Él nos dice lo mismo que le dijo a los discípulos. Mira qué dice Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Por eso es que nuestro problema es que somos egoístas, no morimos a nuestros derechos, sino que siempre estamos exigiendo. Por eso dice, alguno quiere seguir, ¿qué debe hacer? Debe dejar su cruz, su manera egoísta de vivir y seguirme. Tome su cruz y seguirme. Tenemos que dejar la manera egoísta. Yo no sé si a veces nos hemos quejado porque llueve mucho, porque hace mucho frío. Humanamente lo hacemos. Pero debemos dejar de quejarnos tal vez por las condiciones. Hay gente que en este momento en el mundo entero está pasando una situación muy dura, difícil. Mírate dónde estás. Mírate dónde Dios te tiene. Dios te tiene bendecido. Dios te tiene levantado. Tal vez con quebrantos, no sé, de deudas o quebrantos de salud también. Pero Dios te ha sostenido. No te quejes. Yo tengo una frase que algunas veces la he repetido. En lugar de quejarte, ora, ora. Finalmente llegamos a las últimas palabras, el Calvario donde Jesús fue clavado en la cruz. Miren Juan capítulo 19, 18. Él, cargando su propia cruz, fue el sitio llamado lugar de la calavera, lo había leído. Allí lo clavaron en la cruz. ¿Sabes? Esto significa, la cruz significa para nosotros un cristiano libre de maldiciones. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús murió como maldito. Lo maldijeron, cargó todas las maldiciones. Si le preguntaron a un judío qué significa la cruz, él respondería, es un lugar de maldición. Y allí es donde mueren los delincuentes más abominables de la nación. Pero ese es el lugar donde conseguimos la bendición. Cuando Cristo murió, se hizo maldición para darnos bendiciones a nosotros. O sea, ya debemos declararnos bendecidos. Y toda maldición que fue impuesta o autoimpuesta o generacional, nosotros hoy en el nombre de Jesús se rompen esas maldiciones. ¿Tú lo puedes creer? Decláralo. Dile, Señor, yo declaro que toda maldición autoimpuesta que yo mismo me he declarado, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Igual manera, si alguna maldición generacional
económica, financiera, familiar, todo lo que de pronto conoces de ti, hoy recuerda que esas maldiciones fueron llevadas en la cruz y ahora recibimos bendiciones en la cruz. La corona de espinas también es algo muy importante. Mateo 27, 29 y 30. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y le golpearon en la cabeza con ella. Imagínate, tremenda dolor aún más. Dice que, yo no sé si ustedes han conocido esas ramas que tienen unas espinas bastante largas, pero ellos formaron una corona de espinas, se la colocan sobre la corona, sobre la cabeza, y esas espinas penetran muy dolorosamente en la cabeza de Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Un cristiano libre de la ruina. Un cristiano, recuerden que en el tiempo cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso y Dios dijo, maldita esa tierra por tu causa, por el pecado. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. Génesis 3, 17 al 18 dice este versículo. Los espinos y los abrojos de la corona de espinas representan la ruina. Jesús en la cruz aceptó llevar en su cabeza toda opresión de ruina para darnos prosperidad a nosotros. Por eso somos libres de toda opresión, de toda ruina, de toda escasez, porque el Señor llevó todo eso en la cruz. Por eso nosotros no podemos decirnos que estamos arruinados, que estamos en quiebra. Tal vez estemos pasando situaciones económicas apretadas, pero no estamos en ruina, porque el Señor se llevó la ruina, la escasez de casa. Somos bendecidos y Dios nos bendice para bendecir. Así que quiero invitarte a que tengas presente eso. Y vamos a ver, por último, también que Juan 19, 17 y 18 lo dice. Él cargando su propia cruz fue al sitio llamado de la calavera. Lo vuelvo a repetir porque es importante que nosotros no perdamos de vista qué nos hace cristianos. No es el ir a una iglesia, no es el que tanto yo ore, sino lo que me hace realmente un cristiano es porque sigo a Cristo y acepto el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz por mí. Vemos a Jesús humillado, avergonzado para entender nuestra humillación. Él fue humillado. Dice que fue desnudo públicamente. Tal vez aquí hay algo que nosotros no habíamos podido entender, y es que Él llevó nuestra vergüenza y la gente lo maldecía porque Jesús soportó todo esto para bendecirnos. Jesús también fue clavado allí desnudo, llevó nuestra vergüenza, lo soportó para entender nuestra vergüenza, tal vez por los pecados sexuales, por el abuso, por aquellas cosas que vivimos desde niños, o esas vergüenzas que hemos tenido que vivir. Jesús ya la cargó. Por eso Jesús murió en la cruz desnudo. Y los clavos. Quiero dejarte por último los clavos. Tal vez no está en el orden, pero quiero que cada parte quede claro en tu mente y en tu corazón. Y los clavos son tan importantes porque un cristiano, cuando entiende el valor y el significado de los clavos, nos habla de un cristiano completamente libre. Por ejemplo, cada clavo tiene un significado. El primer clavo, no sé cuál sería, si la mano derecha o la mano izquierda, representa libre de culpabilidad. Un clavo, el Señor lo soportó para quitar la culpa. El otro clavo en la otra mano significa argumentos cancelados. Todo argumento que tenía Satanás contra nosotros, Jesús se llevó ese acta de pecados por nosotros. Pero hay uno más, el último, el tercer clavo, que es sobre los pies. Significa victoria sobre la opresión. Este es el clavo ilustrado debajo de los tobillos, en la parte del talón y atravesado los dos pies. En este clavo Jesús soportó la opresión. Desde entonces no necesitamos vivir más bajo opresión porque Jesús nos dio la victoria total.
Y para terminar, la lanza. ¿Sabes qué significa la lanza? Cuando le clavaron a Jesús en su costado, llegando al corazón, un cristiano sanó interiormente. Jesús nos sanó el corazón en nuestro interior. Después de expirar, dice que perforaron con una lanza su costado derecho y salió sangre y agua. Los expertos dicen que cuando la sangre y el agua se unen en el cuerpo es porque el corazón de la persona explotó. Y Jesús sufrió tanta angustia que su corazón explotó. Pero allí donde la toma todas nuestras heridas y angustias y nos ama y nos sana el alma. Significa que somos sanos en el alma de todo recuerdo del pasado, de toda herida causada por las personas, de toda herida que nos dejó marcas en el corazón. Hemos sido sanos por todas las cosas que nosotros hayamos vivido. Quiero invitarte en este momento, iglesia, ahí donde estás, que puedas acompañarme en esta mañana, orar. Y cada paso que hoy hemos mencionado de lo que Jesús vivió en esa cruz, es lo que nos hace realmente cada vez más estar convencidos de que ser hijos de Dios tuvo un precio muy alto. El Espíritu Santo esta mañana me hablaba algo muy directo. Nunca nadie, jamás, hubiera podido pagar el precio por ti o por mí, como lo hizo Jesús. Nadie. Nadie nos amó como Jesús nos amó. Nadie nos vio como Jesús nos vio. Por eso es importante que hoy podamos darle gracias al Señor por este momento. Cierra tus ojos allí y dile: Señor, hoy oramos para que nos sane de toda humillación, de toda vergüenza, de toda herida que hemos tenido que soportar. También líbranos de las maldiciones generacionales o maldiciones autoimpuestas. Sánanos de toda la atadura sexual, de todo pecado sexual que te hemos fallado. Señor, sana el abandono a todos los que hemos tenido que tal vez vivir el abandono de un papá que no está en el momento, de esos padres que tal vez no mostraron el amor verdadero. Hoy, Señor, también hemos sido víctimas del abandono de el esposo o la esposa o de los hijos, y tú ya lo sufriste por nosotros. Sánanos hoy. Hoy te entregamos el dolor que causó esa ofensa en nuestro corazón, porque tú nos entiendes. La traición, tal vez nos han traicionado personas, familiares, en negocios, nos han traicionado con personas, pero tú nos entiendes porque tú lo viviste lo que es la traición, sabes lo que es ser traicionado. Y hoy soltamos este dolor en el nombre de Jesús. Hoy te entregamos y queremos decirte: haz tu voluntad en nuestra vida, mas no queremos hacer nuestra propia voluntad. Eso significa que la voluntad tuya no siempre va a ser la que nosotros queremos, pero siempre va a ser la mejor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy declaro libre mi vida. Hoy me declaro sano. Aún si estás enfermo allí, yo declaro en esta mañana que por la llaga de Jesús, que cada latigazo que Él soportó, nosotros somos sanos de toda enfermedad, de cáncer, de leucemia, de artritis, de dolor de cabeza, de migraña, de las articulaciones, de los riñones. En el nombre de Jesús, hoy, dile allí: me declaro sano en el nombre de Jesús. Emocionalmente también me declaro sano, porque tú soportaste allí cuando te clavaron la lanza y llegó hasta tu corazón. Tu amor estalló por mí. Yo soy sano de todas las heridas del alma. En el nombre de Jesús me declaro libre completamente. Y cada clavo que recibiste, Señor, ese clavo de la culpabilidad, de los argumentos, de la opresión, hoy me declaro libre en el nombre de Jesús de toda opresión, de toda soledad, de toda tristeza, de toda ansiedad. En el nombre de Jesús, porque soy tu hijo ahora. Y te doy gracias porque tú lo hiciste todo por amor a mí. Gracias. Recibo sanidad, recibo libertad en esta mañana. Y dile: ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de los miedos, ya no soy esclavo de nada de lo que antes quería hacerme daño a mi vida. Ahora soy libre
en el nombre de Jesús. Y decláralo oriéndote a esta canción y dile, ya no soy esclavo del temor, ya soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Yo quiero invitarte a que puedas seguir viviendo estos pasos de esta serie de convicciones. Vamos a seguir hablando de lo que realmente debe tener claro y presente un cristiano en su diario vivir y cada día recordar por qué estamos aquí en esta tierra y por qué somos hijos de Dios. Qué bendición haber compartido contigo este tiempo. Así que no dejes de esta semana unirte a la oración. Esta semana, en los días de oración, estaremos anunciándola. Así que está atento a todo lo que tiene que ver con la oración y el encuentro. Si no has ido o tienes a alguien que puedas enviar al encuentro, te invito a que lo motives y oremos por este encuentro también. Un abrazo grande a la distancia. El Señor les bendice. Hola amiguitos de Filas Flaquis. Hoy les voy a enseñar nuestro versículo de hoy. Está en Efesios 4:31 al 32. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos sin compasión los unos con los otros y perdónense como Jesús los perdonó. Te tengo. Ah, ok. Bueno, niños, voy a hacer una vuelta en la calle y ahorita vengo. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Estoy cansada, yo no quiero recoger todo. Sí. Oye, ¿pero te acuerdas lo que aprendimos en la escuela dominical? Éxodo 20:12. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que Dios te dé largura de días. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pensar con las muñecas. Pensemos con las muñecas, ¿cómo podremos hacerlo? ¡Ya sé! ¡Ya sé! Nosotros podemos recoger todo. Y cuando el papá vuelva, podemos... ¿Se sentirá muy feliz? Sí, se sentirá muy feliz. Porque obedecimos y hicimos las cosas con amor. Sí. Ok, guardemos todo. Pero que el papá no nos puede engañar. El Señor nos ama y así como el Señor nos ama, nosotros debemos amar al Señor. Debemos ser el reflejo de lo que Dios es en nuestras vidas. Debemos respetar a nuestros papás, debemos cuidarlos para que el Señor también nos dé recompensa, amor y largura de días. ¡Listo! Ah, mira, acá hace faltan más cositas. Las cosas también van acá. Muy bien. Y las cosas también van acá. Ahora sí, podremos sentarnos a jugar y a esperar aquí que llegue el papá. Estará muy feliz. Hola amiguitas de Filadelfia, hoy mi mamá y yo les vamos a enseñar el 6º mandamiento. Así es, Malu. Este mandamiento lo podemos encontrar en Éxodo 20:13 y Papito Dios nos enseña la importancia que es cuidar nuestra vida y los demás y qué acciones no tenemos que hacer para poder cuidar nuestra vida y la de los otros. Pero entonces yo me quedé pensando, Malu, ¿qué acciones pueden hacer que nosotros estemos atentando contra la vida de los demás y contra la vida de nosotros? ¿Será que simplemente es el hecho de quitarle la vida a los demás, a los animalitos, a las personas, a toda la creación de Dios, a las maticas? ¿O será que existen otras acciones que hacemos todos los días sin pensar y que podemos terminar hiriendo a los otros e hiriéndonos a nosotros mismos? Es por eso que vamos a ver lo siguiente. Así como pueden ver, niños, en esta hoja no hay nada, ¿cierto? Asimismo son nuestras acciones en el día a día.
Pensamos que lo que hacemos está bien y no está causando mal a los demás. Pero el Espíritu Santo nos empieza a mostrar qué otras acciones podemos empezar a hacer que le quitan vida a los demás y nos quitan vida a nosotros mismos. Es por eso que les voy a mostrar en esta cartulina qué puede ser. Acompáñenme a ver. Por medio de esto vamos a empezar a ver cuáles son estas actividades. Listo, amiguitos. Entonces, como podemos ver, la pintura nos muestra que sí hay acciones que hacen que nosotros le quitemos vida a los demás. Entonces, veamos qué nos hace que nosotros estemos atentando contra los otros y contra nosotros mismos. Podemos ver que el mal genio hacia los demás, estar peleando, ponerlos tristes, dañarles el corazoncito por medio de peleas, de hacer bullying y demás, y reírnos de los sueños de otros, hacen que acabemos con la vida que ellos tienen, que los matemos emocionalmente. En el colegio, cuando no estamos compartiendo con nuestros compañeritos, cuando nos burlamos de ellos, nos burlamos por su apariencia física, si les va mal en alguna evaluación o como estén en el colegio, eso hace que le acabemos con ellos y les estemos matando el corazón. Por otro lado, cuando le estamos pegando a los demás, cuando le pegamos a nuestros hermanitos, a nuestra familia, cuando estamos peleando con nuestros compañeritos de colegio y le jalamos el pelo, los aruñamos, eso estamos acabando con la vida de ellos y su integridad física. Les estamos dañando también el corazón por medio de esos golpes y no está bien. Y por último, también podemos ver que nos podemos dañar a nosotros mismos y acabar con nuestra vida si comemos muchos dulces, muchas gaseosas, mucha comida chatarra y nos la pasamos viendo televisión. No hacemos deporte, no hacemos otras cosas por cuidarnos a nosotros mismos y como todos sabemos, nuestro cuerpo es un regalo de Papito Dios que tenemos que cuidar y por lo tanto tenemos que cuidar nuestra vida. Entonces, Malu y niños, como podemos ver, hay muchas cosas detrás de este mandamiento de no matar y tenemos que cuidar nuestras actitudes y emociones diarias para cuidarnos a nosotros mismos y a los demás.